Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Marta Cannavis desde la ciudad de Chicago hoy en nuestras cápsulas semanales de fraude al desnudo para que hablemos de delitos económicos y pues conductas deshonestas en las organizaciones y muchas veces tocamos el ámbito personal. Muchas gracias a todas las personas que se conectan en este momento y a aquellas que comparten la información. Recuerden que estas cápsulas son de carácter educativo para que aprendamos a cómo tratar los delitos económicos, cómo tratar los riesgos, cómo entender lo que está pasando en nuestro entorno, por qué las autoridades hacen lo que hacen y por qué nosotros debemos ser parte de este movimiento global de evitar ser víctimas. Cuando nosotros entendemos que no debemos ser víctimas, que nosotros podemos ser proactivos, podemos prevenir, podemos detectar las actividades deshonestas, esto va a ser muchísimo más complicado para la industria criminal. Entonces, la prevención, la proactividad viene desde la casa, viene desde nosotros. No tenemos que ser los super magos para crear una matriz de riesgo, para implementar un programa de prevención de lavado de dinero. No, si todos tomamos conciencia de que esto es un movimiento social, que esto debería ser de carácter social, va a ser mucho más complejo para la industria criminal cometer sus ilícitos. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de muchas personas en Latinoamérica, especialmente en Colombia. Vamos a hacer un pequeño abrebocas y vamos a ir analizando qué es lo que ha pasado. ¿Ok? Vamos a hablar del señor Ambuila. De hecho, nosotros ya habíamos hecho una cápsula de fraude al desnudo acerca de este tema porque pues también está muy relacionado con las redes sociales. Pero hay que retomar porque estos son los casos que a nosotros nos sirven para estudiar, para aprender, para no repetir la historia, no inventar el agua caliente y para saber cómo es la dinámica de los delitos económicos, pero también la dinámica de la cooperación internacional. El señor Abuela es colombiano, pues ellos están en el Valle del Cauca, era un inspector de la DIAN, él trabajaba en el puerto de Buenaventura y lideraba un equipo que pues lo que hacían era hacer, pues evitar el contrabando. Eh, Resulta que a él lo capturaron esta semana, pero ya lo habían capturado anteriormente y pues esta captura pierde vigencia y pues vuelve a salir y hasta que esta semana lo pues vuelven a capturar. Tiene un impacto muy grande porque en este momento ya está en pedido en extradición. Las agencias norteamericanas como el FBI, la DEA, pues son organizaciones que tienen, digamos, unas estructuras muy fuertes a nivel de investigación y como esto es un tema de lavado de dinero, pues esto es de cooperación internacional. Entonces aquí empezamos como a articular esos conocimientos que aprendemos cuando estamos viendo la teoría y nos dicen esto es de cooperación internacional porque esto es un movimiento globalizado donde pues los países que se adhieren a estos acuerdos internacionales entonces también tienen que ayudar, tienen ese compromiso y entonces ahí está la confiscación, está la extradición. Resulta que este señor está acusado de lavado de dinero a través pues, de autos, propiedades. Dicen que pues lo que llevan contado es 1.3 millones de dólares, pero ese es la puntica del iceberg, porque al parecer la red de corrupción digamos, en toda esta parte de exportaciones, de importaciones, es inmensa. O sea, él y su familia no son los únicos que le prestaron el puerto de Buenaventura a la industria criminal. Aquí ya estamos hablando de narcotráfico, o sea, containers contaminados, fraude, porque para poder hacer lavado de dinero necesitaron robarse en identidades de personas para poder crear cuentas, de eso hablamos en un ratico, el tema de soborno, extorsión, que a la larga lo que
tenía como finalidad era ayudar a la industria criminal con el contrabando. Voy a mirar si ya, bueno, por aquí ya está Carlos Stalin, está aquí. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos la noche de hoy. Gracias, Peter, desde Costa Rica. Renato Martínez nos escucha desde Guatemala. Entonces, esto es una telenovela. A mí me gusta hablar de esto como telenovela, drama, porque así como nos gustan las películas de Netflix y los shows donde vemos ciertas cosas que a veces parecen ficción, estos casos son los que nos ayudan a aprender. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Para que entendamos cómo nace todo este trabajo investigativo, nace porque Jenny Ambuila, la hija de Omar, postea en las redes sociales toda su vida. Su vida personal es totalmente pública. Se supone que ella estaba en Estados Unidos, en Miami, pues haciendo unos cursos de Harvard, pero siempre posteaba, digamos, su vida pública, la cantidad de conciertos, fiestas que iba. Y lo que más llamó la atención fue, digamos, la cantidad de dinero que esta persona usaba para satisfacer sus apetitos en el shopping y en los lujos. Esta mujer pues tenía un carro lujoso, tenía dos carros extra, pues una vida extravagante, lujosa. Esto no tiene nada de bueno ni de malo, la gente puede comprarse lo que quiera. El cuento es que hay que cuando su vida es pública, usted tiene que tener cuidado de que esa vida es pública, no está relacionada con la delincuencia y no está relacionado con algo indebido que usted está haciendo. Si hay una persona que es multimillonaria, tiene sus empresas o le dejaron una herencia, pues puede montar la foto en las redes sociales, en el yate y tomándose lo que quiera. Pero cuando es la hija de una de las personas más corruptas de Colombia, donde está dejando pasar el 40% del contrabando en Colombia en un solo puerto, donde se enriquecieron ilícitamente cobrando estas coimas, estos sobornos, haciendo fraude, pues uno no publica la vida de uno en las redes sociales. Y suena muy duro y yo sé que, y para eso son estas cápsulas, para hablar de fraude al desnudo, para entender por qué la gente hace lo que hace. Esto fue lo que llamó la atención de las autoridades en Estados Unidos, porque una mujer joven que dice ser influencer y venture capitalist, que eso tiene un nombre pero no significa mucho, tiene los lujos y expone los lujos en las redes sociales. Esta mujer no se dignó nunca a esconder la mínima compra o a no postearla, sino que en sus redes sociales se mostraba la extravagancia en la que vivía. Y ahí fue donde lo público lo vuelve en prueba. Empiezan las investigaciones y se dan cuenta que ella no tiene, digamos, una estructura financiera para soportar esa cantidad de gastos que es muy fácil de calcular. Solo viendo las cosas que se posteaban, uno inmediatamente, era muy fácil saber cuánto valía. Ellos hacen ese cálculo y entonces se sabe que ella no tiene ese capital disponible ni financieramente tiene esas habilidades. Entonces se van un poquito más hacia la familia y se dan cuenta que es el señor Omar Ambuila, que hoy pues está pedido de extradición, el que digamos está financiando todas estas extravagancias y lujos, donde pues estaban los carros, estaba el apartamento, las joyas, habían propiedades. Lo que estaba haciendo este hombre Ambuila es en el puerto de Buenaventura, dejando pasar productos en contrabando, es decir, no pagaban los impuestos en Colombia. Y pues hay una red inmensa de personas que pertenecen a este grupo porque pues en Colombia digamos que las importaciones tienen creo que 4 o 5 puntos de control, pero en cada punto de control hay que pesarle el camión, el container. En todo caso, esto se ha venido extendiendo, esto no es solamente la familia Ambuila, sino que esto es una red grande donde pues hay otros funcionarios públicos que también están ahí enlodados
por pues, hacerle el quite al tema, al tema de los impuestos en las importaciones, que pues el contrabando sabemos que es una actividad ilícita y es un delito que conlleva lavado de dinero. Es por eso que cuando estamos explicando el lavado de dinero, yo siempre les digo es una consecuencia de algo. Esto significa que el lavado de dinero no nace solo, sino que hay algo que lo causa. Entonces, cuando hay fraude, hay lavado de dinero. Cuando hay corrupción, hay extorsión, hay soborno, hay lavado de dinero. Cuando hablamos de otros delitos precedentes como el contrabando, como la piratería, hay lavado de dinero. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, cuando ya nosotros ponemos en contexto lo que enseñamos en nuestros entrenamientos, lo que hablamos en nuestras conferencias y en cursos, aquí lo vemos exactamente plasmado. Entonces, los acuerdos internacionales aquí operan, porque entonces a este señor ya lo ponen en, digamos, está pedido en extradición, entonces muy posiblemente lo traen a Estados Unidos. Eh, eh, los delitos que le imputan, inmediatamente pues el último que conlleva es el lavado de dinero. El tema de las redes sociales, toda la investigación que iniciaron acá en Estados Unidos empezó por los posts que Jenny Ambuila tenía. Entonces le hacen seguimiento a cada uno de esos posts y esos posts son los que se vuelven la evidencia física, el elemento material probatorio y ya eso es un juez el que lo determina como prueba. Entonces ahí hay un tratamiento de las redes sociales que también es bien interesante porque con las redes sociales, pues sabiendo el carro, sabiendo la licencia o la placa, pues se puede consultar quiénes son los dueños. Empiezan todo este trabajo de investigación en las redes sociales que aparte a mí me parece fascinante que pues nosotros con NF ya lo hemos hecho para poder determinar digamos la persona qué tipo de patrimonio tiene y si ese patrimonio que dice tener en las redes sociales, pues si casa o si está coordinado con el nivel de ingresos que tiene. Entonces, en muchas ocasiones nos dicen las redes sociales pueden ser o no pueden ser prueba. Hay que tener cuidado, hay que leer muy bien, o sea, conocer el contexto regulatorio de cada país, pero las redes sociales pueden convertirse en elemento material probatorio y pueden presentarse ante un juez para que se vuelvan prueba. Sí se puede. El proceso de digamos, de recuperar esa información, de traerla, es al que hay que ponerle mucha atención, porque puede que todo se pueda ver en las redes sociales, pero la manera de capturar la información no es la correcta. Entonces, en muchos países solicitan que hay que mandarle un request, una solicitud especial a, por ejemplo, Facebook, Instagram, a Pinterest o a la red social que pues estemos investigando que nos dé las fotos de esa persona. No es solamente copiar y pegar y dejarlas en un archivo, todo tiene un procedimiento. Entonces aquí es bien interesante cómo nosotros podemos ver cómo operaba también esta red. A través de, para lavar el dinero, lo sacaban de Colombia y lo mandaban con un mensajero, lo mandaban físico, pero también lo mandaban a través de transferencias. Habían personas que se prestaban para hacer transferencias, eso se llaman pitufeos. Entonces, y ese dinero lo recogía una persona en Tampa, que es el cómplice de este señor Omar Ambuila. Este señor hacía ya la recolección de ese dinero y ponía ese dinero a zumbar en Estados Unidos comprando autos lujosos, comprando apartamentos. Incluso en las investigaciones que ustedes pueden ver pues en las diferentes noticias, van a encontrar datos de que esta persona era pues un cómplice, pero trabajaba para Omar Ambuila recogiendo ese dinero y también tenía pues un estilo de vida bastante extravagante porque Omar Ambuila le pagaba muy bien. Pero adicionalmente, para poner estos dineros a zumbar en Estados Unidos aquí, pues hay que tener una cuenta bancaria y para hacerlo
pues hay que tener un nombre, hay que tener una dirección y hay que tener un documento de identidad. Y pues ellos lo que hicieron fue robar identidades de personas, abrir esas cuentas, es decir, cogen una licencia de conducción que ha sido robada o la compran en la dark web, en el underground, 20, 30, 50 identidades que han sido robadas y con esas identidades abren cuentas bancarias y ahí empiezan a depositar los dineros. Y una vez que esos dineros están depositados en estas cuentas, ellos ya pueden hacer uso de esos dineros y ya están en el sistema financiero. Entonces, miren todo este entramado, como todo como fue planeado para que pudiera pues entrar el dinero acá en Estados Unidos. Y es bien interesante este tema porque generalmente pensamos que se va a lavar el dinero es en Latinoamérica, que ese es el otro punto de que acá es bien interesante. Generalmente nosotros tenemos que el narcotraficante pues manda la mercancía acá a Estados Unidos, de acá ya se recibe un dinero y ese dinero es el que se va a transportar hacia Latinoamérica, vamos a pensar que en Colombia y se va a buscar cómo lavarlo en Latinoamérica. Entonces aquí es todo lo contrario, el delito se está cometiendo en Colombia, específicamente en Buenaventura, se reciben los dineros allí, todas las coimas, todo esto, todo lo que recogen por extorsión, soborno, narcotráfico, y suben este dinero hasta Estados Unidos y aquí lo comienzan a lavar. Entonces es bien interesante. Yo les sugiero que sigamos hablando de este tema porque bueno, pues tomaron como prueba lo que hay en las redes sociales, hicieron un cálculo del incremento patrimonial de esta mujer, de Jenny Ambuela, para determinar si lo que ella ganaba como influencer, si soportaba la cantidad de gastos ostentosos y los activos costosos que tenía, los dos carros, el apartamento, las joyas, y de ahí ya dicen no, esto no nos cuadra y empiezan entonces a buscar pues en la familia. Pero de nuevo, esto apenas es el abrebocas de lo que se viene con todo este tema de corrupción en el puerto de Buenaventura y de hecho no solo son personas nacionales, locales, aparentemente hay personas internacionales, o sea, hay una red bastante grande donde se está dejando, digamos, ahí la puerta abierta para empezar a investigar. Vamos a seguirle la pista a este señor cuando ya comience a hablar que a cuántas personas pues van a llegar. También está este tema muy relacionado con todo el tema de contrabando que viene de China, que aquí es otro tema grandísimo. Recordemos que el contrabando se puede hacer de dos maneras. El contrabando crudo o burdo, que es no pagar impuestos. Es decir, yo sé que para entrar esa mercancía a Colombia, por ejemplo, tengo que pagar el 20% de arancel y después pagar el IVA. Entonces lo que se trata es no pagar ese arancel. Entonces ahí es donde esta red de esta industria criminal, porque esto es un grupo, siempre yo se los he dicho, la industria criminal son este tipo de personas que arman todas estas triquiñuelas y entramados para ayudarle a los criminales a no pagar impuestos, en este caso no pagar el 20% de arancel por un container que viene de China, por ejemplo, pero entonces ellos piden una coima, pues piden plata para evitar que esto pase, obviamente este dinero va a ser muchísimo menor a lo que tienen que pagar por arancel y pues ahí es donde se produce el delito. Entonces está el que nosotros llamamos contrabando crudo o burdo, que pues simplemente es impuesto. Pero el otro contrabando que también se conoce es el contrabando técnico, donde sí se va a pagar un arancel, pero ese arancel no es el que corresponde a la mercancía. Entonces vamos a pensar que van a traer ciertos textiles que son muy costosos, donde el arancel podría ser del 20%, pero
para evitar pagar ese 20%, se dicen que esos textiles, esas telas, pues son de otra categoría, son de un nivel más económico, entonces sí se está declarando y se está declarando puede que la misma cantidad, pero la referencia, el tipo de textil no es el que se está entrando al país, entonces se está pagando, por decir, un impuesto del 5%. Entonces esto hace que la persona que está evadiendo el impuesto pues pague menos. Entonces también hacen esta jugada maestra del contrabando técnico. Hay personas expertas en hacerlo, se hace en todo tipo de industria. En esto hay que también tener cuidado porque esto es un tema de evasión fiscal que también está penalizado. Entonces, espero que lean, estudien mucho de este caso porque aprendemos. Aquí vimos cómo las redes sociales soportan un caso, vemos cómo se aplican los acuerdos internacionales en los temas de cooperación y ahora en el tema de extradición, vemos cómo opera una banda criminal perfectamente instaurada dentro del gobierno colombiano, donde son los funcionarios públicos los que hacen parte de la industria criminal, donde hay un enriquecimiento ilícito, donde se ven las extravagancias y la vida lujosa, la vida costosa, y pues que ahora se encendió el ventilador y esperemos a ver quién más va a salir contaminado aparte de todos los containers. Bueno, muchas gracias, Patti. Buenas noches, saludos desde Nicaragua. Muchas gracias, Patti, por estar aquí con nosotros. Eh, y continuamos. Bueno, para continuar hablando un poquito con el tema de impuestos, también en Colombia, o sea, nosotros producimos noticias en todas partes. Hace como 15 días capturaron una banda de personas, un grupo criminal también, que se dedicaba a vender y a comprar IVAs. El tema suena un poquito abstracto porque uno dice, el IVA es el impuesto al valor agregado, y uno dice, bueno, pero ¿cómo así que a vender y a comprar IVAs? Sí, es una jugada maestra que existe hace muchos años, muchísimos años en Colombia. Ojalá, gracias Camilo por estar aquí. Ojalá ustedes nos contaran de otros países y si también conocen esta jugada maestra, donde las personas que necesitan presentar más IVA o menos IVA, dependiendo, pues pueden salir a comprar en compañías ficticias las facturas. Colombia es un país altamente regulado para impuestos. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que hay que hacer aquí para emitir una factura. De hecho, Colombia en la OCDE aparece como de los países más complicados para hacer empresa por toda la regulación que existe, por el drama de las reformas tributarias que me imagino que ya conocen todo, la tragedia que pasó la semana pasada con el último proyecto de reforma tributaria, donde las empresas y en general las personas se ven abocadas a pagar una cantidad de impuestos y por eso hay tantos índices de evasión. Entonces también la industria criminal ve una oportunidad enorme de implementar unas medidas, sí, son unas medidas delictivas para que las personas, las empresas paguen menos impuestos. Entonces, aún así, teniendo todos estos controles que existen en la DIAN, que a veces son paquidérmicos, que a veces son pesados y que a la larga son los contribuyentes los que tienen que vivir en esa zozobra, hay grupos criminales dedicados a esto. Recuerden que en una oportunidad nosotros hablamos de boutiques, llamémoslo así, low boutiques, o empresas llamadas low boutiques que se dedican a hacer todo, a crear todo el portafolio de servicios delictivos para las organizaciones. Y esto suena terrible, pero esto se está volviendo muy de moda. Encontramos contadores, administradores, expertos en finanzas, abogados, que pertenecen a estas log boutiques que lo que buscan es, digamos, proveer un alivio tributario y un alivio
financiero a las compañías que están en aprietos a través de esquemas delincuenciales tanto en Colombia como offshore. Entonces es ahí donde encontramos los famosos, por ejemplo, los famosos testaferros, hoy en día los testaferros de los testaferros, las empresas fachadas o las empresas de papel o shell companies, pero ya también hablamos de empresas enlatadas. Entonces estas compañías, estas law boutiques, que son este grupo de consultores que le ayudan a la industria criminal o a las empresas a cometer esta clase de ilícitos, pues hoy en día están también en boca de las autoridades y de las noticias, porque hace poco, hace 2 semanas en Colombia, capturaron un grupo de personas haciendo este tipo de actividades ilegales, y es crear compañías falsas para poder facturar y vender esos IVAs a las empresas que lo necesitan. Entonces, hay de todo, quien lo compre, quien lo venda, es un mercado negro, porque es un mercado ilegal, es un mercado negro. Entonces, espero que alguien de sus países nos cuente, de otros países en Latinoamérica nos cuente si también tienen ese tipo de actividades ilegales, ojalá que no, pero sería muy interesante escuchar cómo se evaden estos impuestos en otras latitudes. Bueno, me despido de ustedes, gracias a todos por conectarse, espero que compartan la información, recuerden que esta información es de carácter gratuito, que muchas personas la pueden tener, la pueden escuchar, y si no tienen, Facebook, lo pueden hacer también a través de YouTube. Nos vemos la próxima semana o antes, si Dios nos permite. Cuídense mucho y recuerden, COVID todavía está aquí, no bajemos la guardia, ¿ok? Hasta pronto, saludos.